Buen día, amados hermanos, Dios los bendiga. A través de este vídeo trataré de llevarles un resumen de la lección número 14 de nuestro leccionario, que está basada en el primer capítulo de la carta del apóstol Pedro, los versículos del 1 al 25, y titulada Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día y por tu hermosa palabra, Señor, a través de la cual tú cada día, Señor, nos hablas, nos motivas y nos indicas el camino a seguir como tus hijos. Bendice a cada hermano que va a ver este video, Señor, para que podamos aprender de tu palabra, para que puedan crecer en fe y en obediencia a tu palabra. Y bendice, Señor, a aquellos que no te conocen aún, Padre, para que a través de tu hermosa palabra puedan recibir salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta lección se divide en tres partes principales. La número 1 es saludos e introducción del capítulo. Luego habla de la santidad, ¿verdad?, como un requisito o la meta de nuestra salvación. Y finalmente la conclusión del capítulo. Al final de la lección pues daremos un resumen y aplicación práctica de la misma. Bien, amados hermanos, el formato de este libro de la palabra del Señor es, como su título lo indica, una carta. Es una epístola que escribe ¿quién? El apóstol Pedro a unas iglesias ubicadas en Asia Menor. El apóstol Pedro, todos conocemos, ¿verdad?, que fue un humilde pescador llamado por el Señor a ser su discípulo. Luego lo comisionó como apóstol, ¿verdad? Y el apóstol Pedro tenía unas características particulares de su personalidad. Era un hombre impulsivo, ligero de palabras. Y cuando el Señor fue arrestado, negó al Señor 3 veces. Así que el apóstol Pedro tampoco era muy valiente. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se convirtió en un ser humano diferente, ¿verdad? Y desde ahí empieza a ser un líder. A pesar de que Pedro no tuvo mucha preparación teológica, y probablemente tampoco mucha preparación secular, el apóstol Pedro se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes, ¿verdad?, del primer siglo de la iglesia cristiana, con un conocimiento profundo de la Escritura. Y todos sabemos, ¿verdad?, que esta es la obra del Espíritu Santo, y que aquel hombre que fue cobarde y que era impulsivo, se convirtió luego en un fiel servidor del Señor hasta la muerte, ¿verdad?, porque fue martirizado a causa de su fe. Este libro se cree que fue escrito para el año 64 o 65. Más o menos para ese año también se ubica la muerte del apóstol Pedro y el inicio de una gran persecución a la iglesia cristiana por el Imperio Romano. Así que esta carta la escribió Pedro ya en era el último año de su vida, con el propósito de motivar a esos creyentes que iban a estar sometiéndose a muchas pruebas a causa de la persecución. Esta carta aquí, escrita por el apóstol Pedro, fue transcrita, o Pedro tuvo un secretario que la redactó, y este secretario era el hermano Silvano, del cual se habla en el libro de los Hechos. Y Silvano no solamente transcribió la carta que Pedro le dictó, sino también fue el mensajero que la llevó a las iglesias que iban a ser receptoras de esta carta. ¿Desde dónde Pedro escribió esta carta? La escribe desde Roma, aunque el término que él utiliza en el capítulo 5 es Babilonia. Y es que el nombre de Babilonia se ha convertido en un nombre simbólico entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Babilonia, que significa confusión, era la ciudad de la idolatría, donde se persiguió al pueblo de Dios, donde se adoraba a los ídolos, donde había pecado, una ciudad completamente perdida. Y así el apóstol Pedro llama a Roma, la Babilonia de sus tiempos. ¿Cuál es el tema central de este libro? No solamente del capítulo 1 que vamos a estudiar hoy, sino de toda la carta. Pues bien, es la esperanza y la conducta del creyente ante la persecución y el sufrimiento. Así que el apóstol Pedro está muy consciente de la situación en que se encuentra la iglesia y lleva este mensaje con el propósito de
aumentar la fe, la esperanza en el creyente para no negar a Jesucristo en medio de la crisis. Y los destinatarios, como les dije, de esta carta fueron varias iglesias ubicadas en Asia Menor. Estas iglesias eran la iglesia de Bitinia, la del Ponto, la de Galacia, la de Capadocia, la de la provincia romana de Asia. Todas estas iglesias estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía. Muy bien, comencemos con la primera parte de la lección. El versículo 1 de esta lección dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense que Pedro se presenta como el autor de esta carta que lleva su nombre. No vamos a hablar más de Pedro porque ya hablamos de él. Vamos a hablar de cómo describe Pedro a los cristianos que van a recibir esta carta. Dice que eran expatriados. ¿Qué quiere decir esto? Que eran extranjeros, que eran peregrinos. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos ciudadanos del mundo. Una vez nosotros nacemos de nuevo, nacemos para el reino de los cielos. Así que ellos eran peregrinos y extranjeros. Como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el propio Jesús en su oración sacerdotal, en Juan 17:14 nos dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que Pedro les recuerda que aunque ellos están en la tierra, en donde vivían, en sus ciudades, en sus localidades, ellos no eran de ahí. Estaban temporalmente, que su hogar, su patria es el reino de los cielos. Y compara a estos cristianos con la diáspora judía, ¿verdad? Que no tenían un lugar y vivían dispersos después de la cautividad por todo el mundo. Los creyentes igualmente estamos dispersos por todo el mundo, vivimos aquí, servimos y producimos aquí, pero nuestra ciudadanía y nuestro hogar está en el reino de los cielos. El versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este texto es muy importante porque en él se presenta la intervención de la Trinidad, del Dios Trino, en el plan de salvación del ser humano. A veces nosotros no nos acordamos de cuán importante es este proceso o fue este plan para nuestro Dios. Dice que fuimos elegidos por Dios el Padre, ¿verdad? Que escogió a la iglesia como su pueblo, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2:9, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios nos escogió y el Espíritu Santo nos santificó. Dice que somos santificados por Dios, el Espíritu Santo. Dice, Dios ha escogido desde el principio mediante la santificación del Espíritu Santo, como dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Y que finalmente dice el apóstol Pedro, que fuimos salvados, utiliza el término rociado, por Dios el Hijo, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto, esa sangre derramada es la que nos provee la salvación. Así que vemos en este texto resumida la intervención de la Trinidad en el plan de salvación del ser humano. Bien, ¿qué más nos dice el apóstol Pedro en el versículo 3? Bendito el Dios y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense la estructura de este texto. Este texto empieza con una eulogía que viene de la palabra griega eulogetos, que significa bendición o alabanza. En este versículo, el apóstol Pedro inicia con una oración a Dios, siguiendo el formato de las oraciones judías, de las que vemos muchos ejemplos en la Biblia, y hoy día todas las oraciones judías comienzan con bendito sea el Señor Dios de Israel. Esa introducción en las oraciones, esa eulogía, se conoce como el Berakos en la liturgia judía. Pero Pedro le añade Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese Jesús, ese Dios, es Dios de los judíos, pero también es Dios del pueblo gentil, el que, ¿verdad?, ahora conforma la iglesia de Jesucristo. Nos dice en ese versículo, después, ¿verdad?, de la adoración, que hemos sido renacidos, que ahora somos nuevas criaturas, que somos
seres humanos que han experimentado un cambio, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y somos lavados con la sangre del Señor, nos convertimos en nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Así que una vez nosotros conocemos al Señor como nuestro Salvador, nos convertimos en criaturas nuevas. Gracias a esa salvación, gracias a ese sacrificio, la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Y para qué hemos renacido? Hemos renacido para una esperanza viva. ¿Qué es esta esperanza viva? Para un nuevo propósito en nuestras vidas, para un nuevo porvenir. Dice que la esperanza del creyente es una esperanza viva, activa, en acción, una esperanza que no está muerta, porque como Cristo resucitó de los muertos, nosotros tenemos la confianza de que también resucitaremos de los muertos, ¿verdad? Somos salvos porque Jesús está vivo, porque Él resucitó. Dice las Escrituras, ¿verdad? Que dice que si el Señor nos resucitó, vana es nuestra fe, pero nuestra fe no es vana, porque nosotros le servimos a un Cristo muy vivo, que está sentado a la diestra de el Padre Celestial. La segunda parte, ¿verdad? En el verso 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza es que recibiremos una herencia, pero no una herencia cualquiera, una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una herencia que no puede destruirse, que a diferencia de las herencias, ¿verdad?, que recibimos aquí en esta tierra, esta herencia no es susceptible al moho, no es susceptible al fuego, no es susceptible a los daños de la inclemencia del tiempo, es una herencia eterna, una herencia que no puede destruirse. ¿Y cómo es esta herencia? Además, es incontaminada. ¿Qué quiere decir que la herencia es incontaminada, hermanos? Quiere decir que esta herencia es limpia, pura, sin mancha, que las herencias que tenemos en este mundo pueden perderse, pueden dañarse, pero nuestra herencia es una herencia pura y que ha sido obtenida por medios legales, porque en Cristo y en su sacrificio glorioso se cumplió toda la ley. El ser humano puede tener herencias que han sido obtenidas por medios ilegales, por el fraude, por el robo, por el engaño, pero nuestra herencia es una herencia perfecta, una herencia incontaminada, porque ha sido obtenida gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es una herencia inmarcesible. ¿Qué quiere decir que es inmarcesible, hermanos? Que no se marchita, que no se daña, que no pierde su valor, que no deprecia. Los bienes materiales deprecian, pueden perder su valor, pueden ser robados, pero la herencia que nosotros tenemos es una herencia que cada día permanece intacta. Es una herencia que el Señor nos ha dado y que de ningún modo puede perder su valía. ¿Y qué pasa con esta herencia? Pues miren, esa herencia está reservada para nosotros en los cielos, ¿verdad? Como dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esta herencia está segura en los cielos y que un día la recibiremos de parte de nuestro Dios y Salvador. Así que, hermanos, la herencia nuestra es una herencia perfecta y el apóstol trata de este modo recordarle a los creyentes perseguidos que no importa lo que tengamos aquí, que no importa que pierdan sus bienes, que no importa que aún pierdan sus vidas, ellos tienen una herencia grande, perfecta, incorruptible en los cielos. Vamos a seguimos con los versículos del 5 al 9. Los leemos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser algunos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y ahora vamos a hablar del tema de la esperanza y de la fe del creyente. ¿Qué ocurre cuando nosotros aceptamos al Señor? El Señor empieza a desarrollar en nosotros, el Espíritu Santo comienza a desarrollar en nosotros una fe genuina que va creciendo con nosotros día a día a medida que vamos acercándonos y buscando más del Señor. ¿Y qué produce esa fe en el creyente? Pues esa fe nos da seguridad. El creyente que posee una fe genuina sabe que está protegido por el Señor, sabe que estamos guardados por el poder de Dios y no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, el Señor está con nosotros. En medio de esta crisis del coronavirus que está pasando la humanidad, la iglesia sabe que estamos guardados, que estamos protegidos por nuestro Señor. ¿Qué nos da esta fe? Nos da la seguridad de salvación. Cuando mantenemos puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo y no desviamos nuestra mirada, nuestra salvación está garantizada. Dice la palabra que somos salvos por fe en la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos un gozo inefable, un gozo indescriptible, una felicidad y una paz que solo experimenta el creyente y que podemos vivirla y sentirla aún en medio del dolor y la tristeza. No quiere decir que como humanos no suframos y no sintamos dolor, pero el creyente, dentro del medio del sufrimiento y del dolor, tiene una esperanza y un gozo de que su vida está guardada en las manos del Señor y de que nuestra alma le pertenece a Dios, que por lo tanto no estamos solos en medio de la aflicción, en medio del dolor. Jesús está con nosotros, ¿verdad? Como dice el poema, nos carga en sus brazos. ¿Qué otro producto nos da esta fe genuina en el Señor? La aprobación por parte de Dios, porque cuando nosotros mantenemos nuestra fe y obedecemos al Señor en medio de la prueba y la tribulación, nosotros vamos a tener la recompensa. El Señor, ¿verdad?, nos dará honra en el día postrero y los creyentes, ¿verdad?, recibiremos la honra y la gloria que el Señor tiene para nosotros si mantenemos nuestra fe y obedecemos al Señor. Y finalmente, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que esta fe produce en nosotros amor, un amor no fingido, un amor genuino, un amor no hipócrita, amor sincero y sobre todo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a quien nos vemos. La fe es por la fe que nosotros creemos en Él, en un Señor, en un Dios que no hemos visto, en un Jesús, ¿verdad?, que no hemos tocado, pero que por la fe sabemos que existe y le amamos y le seguimos y le servimos. ¿Qué más nos dice el apóstol? Bueno, los versículos 10 al 12 dicen así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y en esta segunda parte, que ya está dirigida, hablamos de la fe y ahora vamos a hablar de la salvación o de la meta de la salvación. El apóstol nos habla que los profetas, que esta salvación tan grande, ¿verdad?, de la que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar, fue anunciada por los profetas, ¿verdad? Al referirse a los profetas, pues se refiere a la Biblia hebrea, ¿verdad?, que estaba constituida por la Torá, los profetas y los escritos, que todos ellos nos hablan de esta promesa del Señor Jesucristo. Y dice que ellos hablaban
para nosotros, no para sí mismos. Y que muchos de ellos, esas profecías y ese plan de salvación que Dios tenía, estuvo diseñado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde el Génesis hasta el último libro de la palabra del Antiguo Testamento. El advenimiento de Jesucristo, su sacrificio salvífico y su postrera gloria, ¿verdad? Como Rey y Señor fue anunciada. Dice que estos profetas y estos estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, ellos escudriñaban y estudiaban muy diligentemente la palabra para conocer cuándo este evento sucedería y dónde sucedería, pero no lo sabían porque ellos, eso no estaba en el propósito de Dios, que ellos conocieran cuándo ocurriría, ¿verdad? Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Dice el apóstol que aún los ángeles querían saber cuándo esto ocurriría, pero solamente estaba en el conocimiento del Señor. Y fue la generación del apóstol Pedro, ¿verdad? La que vio el evento de ver a Jesús, ¿verdad? Hecho hombre, habitar entre la humanidad y derramar su sangre por la iglesia. Y él nos recuerda que estas profecías que estaban expuestas en el Antiguo Testamento se cumplieron, ¿verdad? No fueron para ellas, eran para otros y se cumplieron en la generación del apóstol Pedro. Continuemos, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque como escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí el apóstol Pedro le habla a estos creyentes de la urgencia de vivir una vida en obediencia y santidad. Y le dice que una de las claves para vivir en santidad es actuar con inteligencia. Nosotros los cristianos de hoy no podemos ser ignorantes como éramos antes de conocer al Señor. Nosotros tenemos que actuar con sabiduría y actuar con inteligencia. ¿Y dónde el creyente obtiene la inteligencia y la sabiduría? Bueno, la inteligencia y la sabiduría provienen de la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos depender completamente de la gracia de Dios. Debemos regirnos, nuestro código de ética, nuestro código moral, nuestro estilo de vida debe estar regido por la palabra del Señor, por el conocimiento de la palabra del Señor. Así que, hermanos, es clave en la vida del creyente para tomar decisiones inteligentes, para vivir una vida con sabiduría y prudencia en la santidad del Señor, estudiar y escudriñar las Escrituras con diligencia, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros estudiamos la palabra con diligencia, con la guianza del Espíritu Santo y la cumplimos, la obedecemos, actuamos de acuerdo a sus preceptos, nosotros viviremos una vida en santidad agradable al Señor y prosperaremos en nuestra vida porque vamos a seguir lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué otro aspecto es importante en la vida del creyente? La obediencia. Si conocemos la palabra de Dios y no la obedecemos, si conocemos cuál es la voluntad del Señor y no la obedecemos, somos entonces culpables, porque conocemos y actuamos en contra de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de sus hijos completa sumisión y obediencia. El cristiano obediente lleva mucho fruto y esa obediencia glorifica a Dios. Cuando nosotros llevamos una vida con fruto espiritual, Dios es glorificado en nosotros, ¿verdad? Y nuestra conducta puede ser para gloria de Dios o puede ser para mal testimonio de la iglesia. Así que tenemos que cuidarnos mucho de obedecer a nuestro Señor.
Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, obedecemos al Señor, nos sometemos a su voluntad, las tentaciones llegarán, pero nosotros podemos resistirlas. Como el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, él pudo resistir. ¿Por qué? Porque estaba en consagración con Dios, en oración, en ayuno y por un conocimiento profundo de la palabra. Hermanos, cuando conocemos la palabra del Señor, el enemigo, las falsas religiones, las falsas doctrinas no pueden engañarnos. Así que, hermanos, busquemos la sabiduría y la inteligencia a través de la palabra y busquemos la santidad mediante la obediencia a las palabras del Señor. Finalmente, el apóstol Pedro enfatiza la importancia de la santidad. Dios demanda de sus hijos santidad. Y si nosotros ¿Y qué significa santidad? Mantener la pureza moral que Dios espera de su pueblo. Que sigamos el modelo, ¿verdad?, que Cristo nos enseñó cuando vivió como humano aquí en la tierra. Si nosotros no buscamos la santidad, la relación con Dios se va a ver interrumpida y no vamos a poder disfrutar de las promesas y de todas las bendiciones que acarrea el ser un cristiano, el ser una persona escogida y lavada por la sangre de Jesucristo. Hermanos, mantengamos la santidad, sigamos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, oremos, leamos la palabra y obedezcamos al Señor. Sigamos con la parte final de la lección. Cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, concluye este capítulo. Veamos los versículos 17 y 21. Si invocáis al 21, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que primero el apóstol Pedro nos dice que servimos a un Dios que no hace acepción de personas, que Dios trata a todo el mundo igual y que el Señor juzgará a todo el mundo igual de acuerdo a sus obras. No importa si eres joven, si eres mayor, no importa si eres de una raza, de un país, de cualquier nación, no importa si tienes mucha preparación académica o no la tienes. El Señor no hace acepción de personas y Él salva a todo el mundo. Cristo murió por todos igualmente. Ninguno de nosotros tenía o poseía una característica especial para que el Señor nos salvara. Solo su amor y su misericordia son los que llevaron a Jesús a la cruz. Así que, hermanos, si nosotros hemos tenido esta salvación y ese Dios tan amoroso ha estado siempre pendiente de nosotros y desarrolló ese plan de salvación desde antes de fundar, desde antes que nosotros fuésemos creados, debemos ser reverentes a ese Dios. ¿Y qué quiere decir que debemos ser reverentes? Cuando Él dice que tengamos temor a Dios, es que vivamos en reverencia, con respeto, que vivamos cuidándonos de no pecar, de no ofender a Dios, ya sea con pensamiento, con palabra o con acciones. Debemos vivir siguiendo los valores cristianos que el Señor nos ha presentado a través de su palabra. Debemos vivir como criaturas nuevas y no permitir que el pasado, que el viejo hombre al cual morimos cuando aceptamos a Cristo, tome dominio de nuestras vidas. Dice 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el creyente debe vivir así, una vida nueva, una vida en reverencia, en respeto, en completa comunión con el Padre Celestial. Y Pedro nos dice,
es importante, cuán importante es nuestra salvación, porque Dios ya había predestinado, ¿verdad? Que el plan de salvación fue diseñado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, y que Dios en su omnisciencia, ¿verdad? Conocía de antemano que el ser humano iba a fracasar e iba a caer. Y como Él sabía, ya desde antes de formar al ser humano, ya Dios había preparado un plan. Ya el Señor había preparado al Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, que era el único capaz de expiar el pecado del ser humano, a Cristo Jesús, donde dice el Efesios 1:5, nos recuerda que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que es por el afecto del Señor, por su amor por el ser humano, voluntariamente, ¿verdad? Se ofrece como sacrificio vivo en la expiación de nuestros pecados. Y todo aquel que acepta este sacrificio por la fe y confía en el Señor, está predestinado a ser salvo. Aquí el apóstol le enfatiza, ¿verdad?, a los creyentes de su tiempo, que valoremos ese sacrificio tan grande, ese amor que Dios tuvo por la humanidad, y que aun cuando estemos pasando por pruebas y dificultades, recordemos cuán grande es el amor de Dios, cuánto interés se puso el Señor en nuestra salvación, cuánto esfuerzo el Señor dio para salvarnos, ¿verdad? Que se hizo hombre a morir y muerte de cruz para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, que aun cuando pasemos por pruebas, nunca el dolor que nosotros suframos se compara al dolor que Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vayamos a los versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjense que el apóstol Pablo en estos versículos con los que él concluye y finaliza el primer capítulo de la carta de Pedro, en el apóstol Pedro, habla de varias cosas sumamente importantes. Dice que los cristianos somos purificados. ¿Y cómo nos vamos purificando? Pues miren, esa purificación que comienza, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor y somos lavados por la sangre del Cordero y por su Espíritu Santo, va creciendo y se va manteniendo, ¿verdad?, en el creyente mediante la obediencia. Cuando obedecemos al Señor, cuando hacemos su palabra, mantenemos el estado de purificación que el creyente adquiere cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero ¿qué más nos da a nosotros el proceso de la obediencia, verdad? Porque ya estos últimos versículos están dirigidos al cristiano como obediente, como la obediencia como parte de ese proceso de desarrollo de la santidad. Pues mire, el cristiano vive en amor, en un amor, como dice el apóstol Pedro, no fingido, un amor sincero, un amor no hipócrita, ¿verdad? Un amor distinto al que el mundo puede ofrecer. Dice que el cultivo de la santidad trae como resultado el amor fraternal, ese amor filios, ¿verdad? Ese amor a los hermanos, al mundo, a los vecinos, a las personas. El amor y la compasión nacen de la santidad en el creyente. Y también de esa santidad nace el amor
ágape, ese amor infinito, espiritual, que es el amor a Dios. Y todo ese tipo de amor, ¿verdad?, que nos lleva a amar a nuestros semejantes y a amar a Dios, es producto de la santidad en el creyente. Así que es bien importante que como creyentes busquemos la santidad, y a través de la santidad nosotros vamos a vivir una vida más positiva, una vida más productiva, una vida de mayor beneficio a la causa de Cristo. ¿Y qué más la santidad, verdad, nos da? Pues el apóstol enfatiza, ¿verdad?, que esa santidad es importante porque el creyente necesita mantener su relación con Dios, y esa relación la vamos a conseguir a través de su palabra. Ella dice, mira, hay unas promesas en la palabra y las cosas materiales perecen, las plantas crecen y se mueren, las personas nacen y mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esa permanencia, en esa eternidad de Dios y su palabra, ¿verdad?, nosotros tenemos una esperanza de que aún si morimos, porque como humanos somos mortales, viviremos eternamente cuando el Señor, ¿verdad?, establezca su reino. Aquellos, ¿verdad?, que estén vivos, pues cuando el Señor llame a su iglesia, nunca verán la muerte. Pero si morimos antes de que el Señor venga, tenemos la esperanza de que resucitaremos y viviremos con Él para siempre. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para ya que sea que velemos, quiere decir que estemos vivos, o que durmamos, quiere decir que muramos, vivamos juntamente con el Señor. Esta es la promesa de Dios en su palabra que Pedro les recuerda a estos creyentes perseguidos, como diciéndole, aun cuando tengan que morir por la causa de Cristo, viviremos con el Señor para siempre, eternamente. Esta es la promesa de Dios en su palabra que nunca pasará, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las promesas del Señor son eternas y el Señor siempre cumple su palabra. Así que, amados hermanos, a modo de resumen y aplicación de la lección, vemos en esta carta, específicamente en este capítulo, cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, trata de alentar a la iglesia que vivía en medio de la cruel persecución hacia los cristianos, iniciada por el Imperio Romano bajo el dominio de Nerón. Los que negaban a Cristo, los que no negaban a Cristo, y seguían sus preceptos, se exponían a la tortura y quizás también a la muerte. Por lo tanto, el apóstol Pedro les recuerda a los creyentes lo valioso que es esta salvación, el gran amor de Dios y la promesa de vida eterna que Él nos ha dejado en su palabra. Palabras y promesas que nunca pasarán o perderán su valor o vigencia. Les recalca la importancia de mantener su fe en obediencia y santidad. Y aunque seamos probados como por el fuego, si mantenemos nuestra fe y obediencia en medio del dolor y el sufrimiento, recibiremos honor y una herencia sin mancha, eterna e incorruptible, la que Dios ha prometido para todos sus hijos. Sí, hermanos, este mensaje de la carta del apóstol Pedro es tan vigente hoy como lo fue en el pasado, como lo fue para la iglesia del primer siglo. Hoy también muchos creyentes sufren persecución en diversos lugares del mundo a causa de su fe en Cristo Jesús. Otros quizás podemos ser objeto de la crítica o la burla por nuestra fe. Pero recordemos esto, hermanos, vale la pena servir al Señor, pues nuestra esperanza es una viva por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, que el Señor los bendiga y que su palabra siempre se mantenga en nuestros corazones. Mantengamos
la llama de nuestra fe ardiendo. Mantengamos una vida de santidad, de agrado al Señor. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios los bendiga abundantemente.